En algún lugar de la Sierra de Chihuahua existe un pueblo donde todos los relojes se detuvieron a las 3:17 de la tarde. No hay cadáveres, no hay señales de violencia, solo el silencio absoluto de 300 personas que desaparecieron en cuestión de horas, dejando las puertas abiertas, la comida sobre las mesas y sus vidas congeladas en el tiempo. Lo que se encontró 22 años después no solo explica lo inexplicable, sino que revela una verdad tan oscura que las autoridades prefirieron mantenerla enterrada. Esto es lo que nadie se atrevió a contar. Esto es Ecos del Silencio. San Jerónimo de Álamos era uno de esos pueblos que el progreso olvidó. Enclavado entre montañas de pinos y barrancas profundas, a casi 4 horas de la capital del estado, vivía del cultivo de manzanas y de la fe inquebrantable de sus habitantes. 326 almas, según el último censo de 1999. Familias enteras que llevaban generaciones arraigadas a esa tierra árida pero generosa. Un lugar donde todos se conocían por nombre, donde las puertas nunca tenían llave y donde la campana de la iglesia dictaba el ritmo de la vida. El 23 de marzo del año 2000, San Jerónimo de Álamos dejó de existir. No hubo terremoto, no hubo incendio, no hubo epidemia. Simplemente un martes cualquiera, el pueblo entero se desvaneció como si la tierra misma lo hubiera tragado. Las primeras alertas llegaron cuando el camión de carga que subía cada semana con provisiones encontró el pueblo completamente vacío. El conductor, Esteban Morales, recuerda haber tocado la bocina durante 10 minutos frente a la tienda de abarrotes. Nadie salió. Las luces estaban encendidas. La radio sonaba en alguna casa. Pero no había un alma. Esteban bajó de su camión con el estómago revuelto. Caminó por la calle principal gritando nombres. Primero pensó en una celebración, tal vez todos estaban en la iglesia o en alguna reunión comunitaria. Pero algo no cuadraba. Las puertas de las casas estaban abiertas de par en par. Vio ropa tendida meciéndose con el viento, un triciclo abandonado en medio de la calle, una olla hirviendo en la estufa de la casa de los Carrillo, el vapor escapando por la ventana. Cuando entró a la escuela primaria, encontró los cuadernos abiertos sobre los pupitres, la tiza todavía en el pizarrón con una ecuación a medio escribir. Los niños habían dejado sus mochilas colgadas en los ganchos. Todo estaba en su lugar, excepto las personas. Lo más perturbador fue descubrir que todos los relojes del pueblo, absolutamente todos, se habían detenido exactamente a las 3:17 de la tarde. Los relojes de pared, los relojes de pulso dejados sobre las mesas, el reloj de la torre de la iglesia, incluso los digitales. 3:17, como si el tiempo mismo hubiera decidido congelarse en ese instante preciso. Esteban salió corriendo hacia su camión y condujo a toda velocidad hasta el pueblo más cercano para dar aviso a las autoridades. Cuando regresó con la policía estatal 3 horas después, San Jerónimo de Álamos seguía siendo un cascarón vacío. Un pueblo fantasma en pleno día. La investigación inicial fue caótica. La Policía Judicial del Estado llegó con 2 unidades y 6 agentes que no sabían ni por dónde empezar. El comandante Miguel Ángel Soto, un hombre curtido por 30 años de servicio, admitió más tarde en una entrevista clandestina que nunca había visto nada parecido. No había forcejeo, no había sangre, no había señales de evacuación masiva. Los vehículos del pueblo seguían estacionados frente a las casas. Las carteras de las mujeres estaban sobre las mesas. Las billeteras de los hombres en los pantalones colgados en las recámaras. Nadie se había llevado dinero, documentos o pertenencias. Era como si todos hubieran salido a dar un paseo y simplemente nunca regresaron. Los equipos forenses comenzaron a documentar cada casa, cada rincón. Encontraron camas sin hacer,
platos sucios en los fregaderos, cigarros a medio fumar en los ceniceros. En la carnicería del pueblo había un pedazo de carne sobre el mostrador con un cuchillo clavado a la mitad. En la panadería, una charola de pan dulce se había quemado en el horno. En el consultorio del doctor Núñez, la única clínica del lugar, había un estetoscopio sobre la camilla y un expediente abierto con fecha del 23 de marzo. La última anotación decía: paciente presenta presión arterial elevada, recomiendo reposo y... La frase quedó inconclusa. La pluma había caído al suelo. Durante los primeros días, la teoría más lógica parecía ser una evacuación de emergencia. Tal vez un derrame químico, una amenaza del crimen organizado, una alerta que nunca llegó a oídos externos. Pero esa hipótesis se desmoronó rápidamente. No había registro de llamadas de emergencia, no había huellas de vehículos grandes que pudieran haber transportado a 300 personas. Los helicópteros del ejército sobrevolaron la zona durante semanas sin encontrar campamentos, fosas o cualquier indicio de movimiento masivo. Era como si el pueblo entero se hubiera evaporado. Las familias de los desaparecidos comenzaron a llegar desde diferentes estados. Hijos que vivían en Chihuahua capital, hermanos que se habían mudado a Ciudad Juárez, primos en Estados Unidos. Todos llegaron buscando respuestas que nadie podía darles. Montaron un campamento improvisado a las afueras del pueblo, negándose a irse, hasta saber qué había pasado con sus seres queridos. Algunas madres entraban a las casas vacías y se quedaban horas sentadas en las salas, esperando que sus hijos regresaran. Un hombre llamado Arturo Delgado pasó 3 noches durmiendo en la cama de sus padres, convencido de que en cualquier momento escucharía la puerta abrirse. Si te estás preguntando qué pudo haber borrado a un pueblo entero del mapa, quédate con nosotros. Esta historia apenas comienza. Y si quieres conocer más misterios que desafían toda lógica, suscríbete a Ecos del Silencio y activa la campanita. Porque lo que encontraron 22 años después va a cambiar todo lo que creías saber sobre este caso. Los días previos al 23 de marzo no fueron ordinarios, aunque en su momento nadie le dio importancia. María Esther Campos, una de las pocas personas que visitó San Jerónimo una semana antes del desaparecimiento, recuerda haber notado algo extraño en el ambiente. María Esther era enfermera itinerante y visitaba el pueblo cada 15 días para apoyar al doctor Núñez con las consultas. El 16 de marzo, cuando llegó, sintió que algo había cambiado. La gente estaba más callada de lo normal. En la plaza central, donde siempre había niños jugando y señoras conversando, solo había un silencio denso. Cuando le preguntó al doctor si había pasado algo, él le dijo algo que nunca olvidaría. No lo sé, María, pero todos están soñando lo mismo. El doctor Núñez le explicó que en los últimos 5 días había atendido a más de 20 personas con insomnio severo. Todos reportaban la misma pesadilla recurrente, un hombre vestido de negro que tocaba a sus puertas en medio de la noche y les susurraba algo al oído. Ninguno recordaba qué les decía exactamente, pero todos despertaban con una sensación de terror paralizante y con el mismo sabor metálico en la boca. El doctor lo atribuyó al estrés colectivo, tal vez algo en el agua o simplemente sugestión comunitaria. Pero María Esther notó el miedo genuino en los ojos de esas personas. No era sugestión, era pánico real. Además de las pesadillas, hubo otros fenómenos extraños que los habitantes reportaron en esos días finales. Luces en el cielo nocturno que se movían en patrones geométricos perfectos, animales domésticos que huían despavoridos hacia las montañas sin razón aparente. Los perros aullaban en coro cada noche a la misma hora, las 3 de la madrugada, y luego se quedaban en silencio absoluto. Las gallinas dejaron de poner huevos.
Las vacas producían leche con un tono rojizo que nadie se atrevió a beber. El padre Anselmo, el párroco del pueblo, celebró 3 misas de emergencia esa semana para calmar los ánimos, pero incluso él admitió sentir una presencia opresiva durante las ceremonias. El martes 22 de marzo, un día antes del desaparecimiento, ocurrió algo que quedó registrado en el cuaderno de bitácora de la escuela primaria. La maestra Rosario Medina escribió: «Los niños no pueden concentrarse. Todos miran hacia la ventana como si esperaran algo. Cuando les pregunto qué ven, me dicen que hay alguien parado en la montaña. Yo no veo nada». Esa misma tarde, durante el recreo, todos los niños de la escuela dejaron de jugar al mismo tiempo y se pusieron en fila mirando hacia el cerro más alto. Los maestros intentaron romper la formación, pero los niños parecían estar en trance. Después de unos minutos, volvieron a la normalidad como si nada hubiera pasado. Ninguno recordaba haberse formado. En la tienda de abarrotes, don Ramiro Fuentes notó que varios clientes compraron velas en cantidades inusuales. Una señora compró 20 velas blancas. Otra compró sal gruesa y aceite bendito. Cuando don Ramiro le preguntó ¿para qué necesitaba todo eso?, la mujer solo le dijo: «Se viene algo feo, Ramiro. Lo siento en los huesos». Esa noche, varias familias colocaron crucifijos en las puertas y ventanas de sus casas. Algunas pintaron cruces con cal en los dinteles. El padre Anselmo estuvo ocupado hasta pasada la medianoche bendiciendo casas y rociando agua bendita. Le dijo a su asistente, un joven seminarista llamado Tomás, que sentía como si el pueblo estuviera siendo observado por algo invisible. El miércoles 23 de marzo amaneció con una niebla espesa que no era común en esa época del año. La niebla cubría el pueblo como una mortaja gris, tan densa que apenas se veía a 3 metros de distancia. A las 7 de la mañana, cuando normalmente las campanas de la iglesia llamaban a misa, no sonaron. El padre Anselmo no acudió a abrir el templo. Su casa estaba cerrada con llave desde adentro, algo que él nunca hacía. Nadie tocó a su puerta porque todos estaban ocupados con sus propias rutinas, aunque esa mañana las rutinas parecían moverse en cámara lenta. La gente reportó después, en testimonios fragmentados de quienes llamaron por teléfono antes de las 3 de la tarde, que se sentían extrañamente cansados, como si el aire mismo pesara. En la escuela primaria, las clases comenzaron con normalidad a las 8 de la mañana. La maestra Rosario pasó lista y todos los niños estaban presentes. Comenzaron con matemáticas, luego español. A las 10 hubo un recreo de 20 minutos. A las 11 continuaron con ciencias naturales. La última persona que habló con alguien de San Jerónimo fue la supervisora de la zona escolar, que llamó a las 2:40 de la tarde para confirmar unas estadísticas. La maestra Rosario contestó el teléfono, le dio los números y dijo que todo estaba en orden. Su voz sonaba normal. No había urgencia, no había miedo. La llamada duró 3 minutos. A las 2:43, la supervisora colgó. 34 minutos después, el tiempo se detuvo en San Jerónimo de Álamos. Entre las 2:43 y las 3:17 sucedió algo que borró a 326 personas de la faz de la tierra. 34 minutos. Eso es todo lo que tardó un pueblo entero en desvanecerse. Los investigadores intentaron reconstruir esos minutos finales mediante las evidencias físicas. Una señora estaba preparando café, la cafetera seguía enchufada y el café se había evaporado completamente, dejando una costra negra en el fondo. Un hombre estaba afeitándose. Su rostro tenía espuma de afeitar a medio quitar. La navaja estaba en el lavabo con algunos pelos todavía adheridos. Un niño estaba armando un rompecabezas en la sala de su casa. Solo le faltaban 3 piezas. Las 3 piezas
estaban en su mano cuando desapareció. Las encontraron en el suelo, perfectamente alineadas. El reloj de la torre de la iglesia se detuvo a las 3:17:32, según determinó el perito relojero que lo examinó. Los relojes de pulso variaban entre las 3:17 y las 3:18, pero todos dentro de ese minuto fatal. Lo más inquietante fue encontrar que varios relojes digitales mostraban no solo la hora, sino también la fecha errónea. Algunos marcaban fechas del futuro, otros fechas imposibles como el 32 de marzo o el 14 de abril de 1973. Como si el tiempo se hubiera roto en ese momento, fragmentándose en múltiples líneas temporales simultáneas. Las teorías conspirativas no tardaron en llegar. Algunos hablaron de experimentos militares secretos, de tecnología de invisibilidad, de portales dimensionales. Otros culparon a narcotraficantes de haber masacrado al pueblo y escondido los cuerpos. Los ufólogos declararon que había sido una abducción masiva extraterrestre. Los religiosos hablaron del rapto, del fin de los tiempos, de castigos divinos. Cada teoría tenía sus seguidores y sus detractores, pero ninguna explicaba todos los hechos. ¿Cómo se lleva a alguien a 300 personas sin dejar rastro? ¿Cómo se detienen todos los relojes al mismo tiempo? ¿Y por qué no hay una sola gota de sangre, un solo signo de violencia? El caso de San Jerónimo de Álamos se convirtió en leyenda. Los años pasaron y el pueblo quedó abandonado, custodiado por el ejército durante los primeros meses y después simplemente olvidado. Las casas comenzaron a deteriorarse. Los techos se vinieron abajo. La maleza invadió las calles. Los animales salvajes hicieron nidos en las habitaciones vacías. El lugar se ganó una reputación siniestra. Los lugareños de pueblos cercanos decían que si pasabas la noche en San Jerónimo no amanecías cuerdo, que se escuchaban voces en el viento, que las sombras se movían solas, que los relojes comenzaban a sonar a las 3:17, aunque estuvieran rotos y sin pilas. Durante 22 años, San Jerónimo de Álamos permaneció como un monumento al misterio, un recordatorio de que hay cosas en este mundo que desafían toda explicación lógica. Las familias de los desaparecidos nunca obtuvieron respuestas. Algunos siguieron buscando durante años, contratando investigadores privados, vidente, cualquier persona que prometiera ayudarles a encontrar a sus seres queridos. Otros simplemente se rindieron y trataron de seguir adelante con sus vidas, aunque el vacío nunca se llenó. Las autoridades cerraron oficialmente el caso en 2008, clasificándolo como desaparición masiva sin resolver. 326 personas declaradas muertas sin cuerpos que enterrar. En octubre de 2022, un equipo de documentalistas independientes decidió hacer un proyecto sobre pueblos fantasmas de México. Entre los lugares elegidos estaba San Jerónimo de Álamos. El equipo consistía en 5 personas: el director Javier Romo, la productora Claudia Vega, el camarógrafo Héctor Luna, la investigadora Patricia Torres y el técnico de sonido Daniel Ortiz. Llegaron al pueblo una tarde de otoño con equipo profesional, drones, cámaras de alta definición y la intención de capturar la atmósfera inquietante del lugar. No sabían que estaban a punto de resolver el misterio más grande de la última década en México. El equipo instaló su campamento base en lo que había sido la plaza central del pueblo. Las primeras horas las dedicaron a grabar tomas generales, entrevistas a cámara sobre la historia del lugar, imágenes con drones de las casas en ruinas. Patricia, la investigadora, se dedicó a explorar la iglesia. El edificio estaba semidestruido. El techo se había colapsado parcialmente y había escombros por todas partes. Pero algo llamó su atención. En el altar mayor, debajo de una viga caída, vio un destello metálico.
Al acercarse y mover algunos escombros con cuidado, encontró una caja de metal oxidada pero intacta. Una caja fuerte pequeña, del tipo que se usaba en los años 90 para guardar documentos importantes. Patricia llamó al resto del equipo. Javier decidió que abrirían la caja en cámara para documentar el momento. Héctor preparó las luces, Daniel colocó los micrófonos. Claudia hizo una introducción explicando dónde y cómo habían encontrado la caja. Con una palanca lograron forzar la cerradura oxidada. Cuando la tapa se abrió, todos quedaron en silencio. Dentro había 3 cuadernos de pasta dura, varios cassettes de audio, fotografías en blanco y negro y un sobre manila sellado con cinta adhesiva amarillenta. Los cuadernos estaban etiquetados con fechas enero-marzo 2000, escritos con la letra pulcra y pequeña del padre Anselmo. El grupo decidió regresar a su campamento antes de revisar el contenido. Querían hacerlo con calma, con buena iluminación. Esa noche, alrededor de una fogata, Patricia comenzó a leer el primer cuaderno en voz alta mientras las cámaras grababan. Las primeras páginas eran anotaciones rutinarias, bautizos, confesiones, reuniones del consejo parroquial. Pero a partir de la entrada del 1 de marzo, el tono cambiaba drásticamente. El padre Anselmo escribió: «Hoy tuve el primer sueño. Un hombre sin rostro me mostró algo que no debería existir. Cuando desperté, sabía que algo terrible venía hacia nosotros. Dios me perdone por lo que estoy a punto de hacer». Las siguientes entradas describían con detalle creciente los sueños que el padre Anselmo y otros habitantes del pueblo estaban teniendo. No eran pesadillas comunes, eran visiones coherentes, estructuradas, que se repetían con variaciones mínimas. El hombre sin rostro aparecía cada noche y les mostraba el futuro del pueblo. Un futuro donde San Jerónimo ya no existía, donde las casas estaban vacías y el silencio reinaba. El padre Anselmo escribió que al principio pensó que eran solo sueños, producto del estrés o de algo que comieron. Pero cuando habló con otros habitantes y descubrió que todos estaban soñando lo mismo, supo que era algo más. El 8 de marzo, el padre Anselmo convocó a una reunión secreta en la iglesia. Asistieron 20 personas, los más devotos del pueblo, aquellos en quienes confiaba plenamente. Les confesó lo de los sueños y preguntó si alguien más los estaba teniendo. 19 de los 20 presentes levantaron la mano. Todos habían visto al hombre sin rostro. Todos habían recibido el mismo mensaje. El pueblo debe vaciarse antes del 23 de marzo a las 3 de la tarde. Si no lo hacen, todos morirán. El padre Anselmo escribió en su diario: «No sé si esto viene de Dios, del diablo o de algo que no comprendo, pero el miedo en los ojos de mi gente es real, y yo también lo siento». Durante los siguientes días, el padre Anselmo y el grupo de personas que compartían los sueños comenzaron a hacer algo que sonaba imposible: planear la evacuación secreta de todo el pueblo. No podían simplemente decirle a todos que se fueran porque un sueño se los ordenaba. La gente pensaría que estaban locos, pero tampoco podían quedarse y arriesgarse a que la profecía se cumpliera. El padre Anselmo escribió: «Hemos decidido usar el miedo natural de la gente. Vamos a intensificar los rumores de peligro. Vamos a hacer que cada familia sienta que debe irse por su propia seguridad. No como una evacuación, sino como una decisión personal escalonada». El plan era simple, pero requería coordinación perfecta. Entre el 16 y el 22 de marzo, grupos pequeños de familias abandonarían el pueblo discretamente, llevándose solo lo esencial. Dirían que iban a visitar familiares en otros estados, que tenían compromisos urgentes, cualquier excusa creíble. Se reunirían en un punto acordado a 50 kilómetros de distancia,
El padre Anselmo se encargaría de convencer a los más resistentes. El problema era que no todos los habitantes estaban teniendo los sueños y había que actuar sin levantar sospechas externas. Si las autoridades se enteraban de una evacuación masiva, enviarían personal a investigar y el plan se vendría abajo. El 19 de marzo, el plan comenzó a ejecutarse. Las primeras familias salieron del pueblo durante la noche, usando caminos secundarios. Dejaron sus casas tal como estaban, para no generar alarma. Luces encendidas, puertas sin cerrar, ropa en los tendederos. La ilusión de normalidad tenía que mantenerse hasta el último momento. El 20 de marzo salieron más familias. El 21, otras tantas. El padre Anselmo anotó en su diario: llevamos evacuadas a 180 personas. Quedan 146. El tiempo se agota. Algunos se niegan a irse. Dicen que son supersticiones, que no van a abandonar sus hogares por un sueño. No sé cómo convencerlos. El 22 de marzo por la noche, el padre Anselmo tomó una decisión desesperada. Reunió a las personas que quedaban en el pueblo, unas 100 según sus cuentas, y les dijo la verdad completa. Les habló de los sueños, del hombre sin rostro, de la fecha límite. Les suplicó que confiaran en él, que habían sido pastores y ovejas durante décadas, que si alguna vez creyeron en su palabra, este era el momento. Algunos lo escucharon y aceptaron irse. Otros pensaron que había enloquecido. Uno de los hombres, según escribió el padre Anselmo, le dijo: «Usted se ha vuelto loco, padre. Yo no voy a abandonar todo por un mal sueño. Que Dios lo bendiga, pero yo me quedo». La madrugada del 23 de marzo, el padre Anselmo hizo un último recorrido por el pueblo. Tocó puerta por puerta, despertando a las familias que quedaban, rogándoles que se fueran. Algunos cedieron, otros no. A las 6 de la mañana, calculó que aún quedaban unas 60 personas en San Jerónimo. Entre ellas estaban la maestra Rosario, el doctor Núñez, don Ramiro de la Tienda y varias familias completas que simplemente no creían en la urgencia de irse. El padre Anselmo escribió su última entrada a las 7 de la mañana del 23 de marzo. «He fallado. No pude salvarlos a todos. Que Dios tenga piedad de sus almas y de la mía. Yo me quedaré con ellos. Si esto es el fin, no enfrentaré solo a mi rebaño». Los documentalistas estaban en shock. Patricia dejó de leer y todos se miraron en silencio. Era posible. El padre Anselmo había organizado una evacuación secreta basándose en sueños proféticos. ¿Y qué había pasado con las 60 personas que se quedaron, incluyéndolo a él? Javier pidió que abrieran el sobre Manila. Dentro había fotografías tomadas desde un punto alto, probablemente desde el campanario de la iglesia. Las fotos mostraban al pueblo completo desde arriba. Estaban fechadas: 23 de marzo, 2000, 3:10 p.m. 7 minutos antes del evento. Las fotografías mostraban algo imposible. En la plaza central del pueblo había un objeto, una esfera perfecta de color gris metálico, suspendida a unos 3 metros del suelo. No tenía cables, no tenía soportes. Simplemente flotaba. Alrededor de la esfera, las 60 personas que quedaban en el pueblo estaban de pie, mirándola. No parecían asustadas, no parecían en pánico, estaban esperando. La maestra Rosario estaba ahí, el doctor Núñez también, don Ramiro con su delantal de la tienda, familias enteras tomadas de las manos. Y al frente de todos, con los brazos abiertos como protegiéndolos, estaba el padre Anselmo. En la última fotografía del sobre, tomada minutos después según la secuencia, la esfera había cambiado. Ya no era gris, era translúcida como agua congelada en el aire y dentro se podían ver formas, siluetas humanas.
Las 60 personas habían desaparecido de la plaza. Solo quedaban sus sombras proyectadas en el pavimento, pero las sombras estaban dentro de la esfera. Era como si la esfera se los hubiera tragado, pero solo a nivel dimensional, capturando sus esencias, sus presencias, dejando el mundo físico intacto, pero vaciándolo de vida. La última foto estaba borrosa, como si quien la tomó hubiera movido la cámara bruscamente. En la esquina inferior derecha se veía una mano, probablemente del fotógrafo, alcanzando hacia la cámara. Patricia abrió el segundo cuaderno. Las primeras páginas estaban escritas con letra temblorosa, como si quien escribía estuviera bajo un estrés extremo. Era la letra del padre Anselmo, pero diferente, más errática. La entrada decía: «Son las 2 de la tarde. La esfera apareció hace 20 minutos. No sabemos de dónde vino. Simplemente se materializó en el centro de la plaza como si siempre hubiera estado ahí. Quienes la miran directamente sienten una atracción inexplicable. Es hermosa y terrible al mismo tiempo. Los que evacuamos están a salvo. Pero nosotros que nos quedamos, ahora entiendo, no era una advertencia para evacuarnos, era una invitación. Los sueños no nos mostraban el fin, nos mostraban la elección». El resto del cuaderno contenía reflexiones filosóficas y teológicas del padre Anselmo sobre lo que estaba presenciando. Escribió sobre libre albedrío, sobre fe, sobre el propósito del sufrimiento. Mencionaba que las personas alrededor de la esfera no tenían miedo porque finalmente entendían. La esfera no era una amenaza, era un portal, una puerta, un llamado a algo más grande que ellos mismos. Algunas familias habían decidido quedarse conscientemente, no por necedad, sino porque sentían que era su destino. El padre Anselmo escribió: «Quizás algunos estamos destinados a cruzar umbrales que otros nunca verán. Quizás el pueblo no murió. Quizás solo se mudó a otro lugar». Los cassettes de audio contenían grabaciones hechas por el padre Anselmo durante esos últimos días. El equipo documentalista tenía una grabadora vieja en su equipo de utilería, de esas que reproducían cassettes. Daniel la preparó y pusieron la primera cinta. La voz del padre Anselmo sonó clara a través de las bocinas, con estática de fondo. «Esto es una confesión. Si alguien encuentra esto, necesito que sepan la verdad. No fuimos víctimas, fuimos elegidos. La esfera nos llamó y nosotros respondimos. No sé qué hay del otro lado, no sé si es el cielo, el infierno, otra dimensión o simplemente la nada, pero sé que es a donde debemos ir». En una de las grabaciones posteriores, fechada como 23 de marzo 2:45 p.m., el padre Anselmo describía la sensación de estar cerca de la esfera. Es como estar frente a Dios, pero un Dios que no juzga, que solo ofrece. La esfera nos muestra imágenes. Algunos ven a sus seres queridos muertos, otros ven versiones alternativas de sus vidas. Yo veo el universo completo contenido en un punto infinitamente pequeño y entiendo que nunca entendí nada. El tiempo no es lineal. Las 3:17 no es cuando termina, es cuando empieza. Es el momento en que todos los relojes del mundo se detienen porque el tiempo deja de importar. La última grabación era la más inquietante. Se escuchaba el sonido ambiente del pueblo, el viento, algunos pájaros, luego la voz del padre Anselmo, pero susurrando, como si estuviera dentro de algo. «Estoy dentro, crucé, no hay palabras, no hay tiempo aquí. Puedo ver a todos al mismo tiempo, pasado, presente, futuro, todo es ahora. Veo a los que se quedaron, veo a los que se fueron, veo a los que encontrarán esto algún día. Si estás escuchando esto, significa que el tiempo volvió a tocar San Jerónimo. Significa que la puerta se abrió y se cerró. No nos busquen.
No estamos perdidos, estamos exactamente donde debemos estar. Luego, un sonido extraño, como un zumbido creciente, y la grabación se cortaba abruptamente. El tercer cuaderno era diferente. No estaba escrito por el padre Anselmo. Era un registro llevado por las personas que evacuaron, las que se salvaron. Estaba escrito por múltiples manos, diferentes caligrafías. La primera entrada era de una mujer llamada Lucía Ramírez. Somos 266 almas las que salimos de San Jerónimo. Estamos escondidos en un rancho abandonado a 50 kilómetros del pueblo. No sabemos qué hacer. El padre Anselmo nos dijo que esperáramos aquí hasta el 24 de marzo, que si para entonces no regresaba, significaba que la profecía se había cumplido y que nunca debíamos volver ni contar lo que pasó. Las siguientes páginas documentaban los días posteriores. El grupo evacuado esperó en el rancho durante una semana completa. Enviaron exploradores de regreso a San Jerónimo el 24 de marzo. Los exploradores regresaron pálidos, en shock, diciendo que el pueblo estaba completamente vacío, que habían encontrado todo como si la gente hubiera desaparecido en medio de sus actividades, que todos los relojes marcaban las 3:17, que no había rastro de la esfera ni de las 60 personas que se quedaron. El grupo entró en pánico. ¿Qué hacían ahora? ¿Cómo explicaban esto a las autoridades sin parecer locos o sin convertirse en sospechosos de asesinato masivo? Tomaron una decisión que los atormentaría por el resto de sus vidas. Decidieron dispersarse y nunca hablar del tema. Cada familia iría a una ciudad diferente. Iniciarían vidas nuevas con identidades nuevas. Jurarían silencio absoluto. Le dirían a las autoridades, si preguntaban, que simplemente se habían mudado antes del incidente, que no sabían nada. El cuaderno documentaba cómo se repartieron el dinero que habían podido sacar del pueblo, cómo se despidieron unos de otros sabiendo que probablemente nunca volverían a verse, cómo lloraron por los que se quedaron atrás. Una entrada particularmente dolorosa decía: dejamos a nuestros muertos sin enterrar, dejamos a nuestros hermanos sin despedida, somos cobardes que elegimos la vida sobre la verdad, que Dios nos perdone. Durante 22 años, esas 266 personas mantuvieron el secreto, vivieron con la culpa de haber sabido la verdad y no haberla revelado. Algunas se volvieron alcohólicas, otras perdieron la fe. Muchas desarrollaron trastornos de ansiedad o depresión crónica. El cuaderno contenía direcciones, números telefónicos, formas de contacto entre los sobrevivientes, por si algún día decidían romper el silencio. Y al final del cuaderno, escrito con fecha de septiembre de 2022, solo un mes antes de que el equipo documentalista encontrara la caja, había una entrada de Lucía Ramírez. Soy la última sobreviviente original del éxodo. Todos los demás han muerto, algunos de vejez, otros de enfermedades, varios por suicidio. Yo tengo 82 años y sé que me queda poco tiempo. Dejé esta caja en la iglesia porque alguien debe saber la verdad. San Jerónimo no fue una tragedia, fue una elección. Y nosotros, los que nos salvamos, tal vez fuimos los que realmente nos perdimos. El equipo documentalista pasó la noche entera revisando todo el material. Javier quería publicar el documental inmediatamente, revelar al mundo lo que habían encontrado. Pero Patricia, que era la más cautelosa, sugirió que primero verificaran la información. Necesitaban encontrar a los sobrevivientes, confirmar sus historias. Al día siguiente comenzaron a investigar los nombres del cuaderno. Encontraron registros de muerte de la mayoría, pero hallaron a 3 personas que seguían vivas,
2 mujeres y un hombre, todos mayores de 70 años, viviendo en diferentes estados de México. Claudia y Patricia viajaron a Guadalajara para entrevistar a una de las mujeres, Socorro Medina, hermana de la maestra Rosario que desapareció. Socorro tenía 78 años y cuando le mostraron los cuadernos comenzó a llorar desconsoladamente. Confirmó toda la historia. Habló de los sueños, de la evacuación secreta, del peso de la culpa que había cargado durante más de 2 décadas. Les mostró fotografías de su hermana Rosario, le contó cómo era, cómo le dolía no haberla convencido de irse. Socorro les dijo algo que los dejó helados. Mi hermana me llamó la noche del 22 de marzo. Me dijo que había decidido quedarse, que sentía que era lo correcto, que no tuviera miedo por ella, que nos veríamos de nuevo en algún lugar más allá del tiempo. Yo pensé que estaba siendo dramática. Ahora sé que ella entendió algo que yo nunca podré comprender. El hombre que localizaron, Esteban Carrillo, vivía en Monterrey. Tenía 74 años y trabajaba como vigilante nocturno. Cuando supieron que era uno de los sobrevivientes del éxodo de San Jerónimo, le preguntaron por qué nunca había hablado. Esteban les dijo, ¿quién me iba a creer? Iba a sonar como un lunático. Además, hicimos un juramento. Dijimos que nos llevaríamos el secreto a la tumba, pero ya casi todos están muertos. Y tal vez sea tiempo de que la verdad salga a la luz. Tal vez esas 60 personas que se quedaron merecen ser recordadas no como víctimas, sino como pioneros, como exploradores de algo que nosotros, los cobardes, no tuvimos el valor de enfrentar. La tercera sobreviviente, Marta Delgado, se negó a hablar. Vivía en Querétaro y cuando el equipo tocó a su puerta, los vio a través de la mirilla y gritó, «¡Váyanse! No quiero saber nada de eso. Déjenme en paz». Por más que insistieron, nunca abrió la puerta. Días después, recibieron una carta de ella. En la carta escribía, «Ustedes no entienden lo que es vivir sabiendo que abandonaste a tu madre, a tus tíos, a tus vecinos, que los dejaste ir hacia algo desconocido mientras tú corrías a esconderte. Yo era joven, tenía 23 años, tenía toda la vida por delante. Ellos me dijeron que me fuera, que me salvara, y yo los obedecí. Cada noche sueño con mi madre parada frente a esa esfera, esperándome, esperando que yo regrese y cruce con ella. Pero soy demasiado cobarde, siempre lo fui». El equipo documentalista regresó a San Jerónimo una última vez. Querían grabar tomas finales, cerrar el proyecto. Llegaron al pueblo al atardecer y algo había cambiado. El aire se sentía diferente, más pesado, cargado de electricidad estática. Daniel, el técnico de sonido, comenzó a captar interferencias extrañas en sus equipos. Sonidos que no debían estar ahí, como susurros lejanos, como voces hablando en idiomas desconocidos. Héctor filmó la plaza central con su cámara profesional. Cuando revisaron el material esa noche, vieron algo que no habían percibido a simple vista. En varios cuadros de la grabación aparecían figuras translúcidas, sombras de personas paradas exactamente donde las fotografías del padre Anselmo las mostraban el 23 de marzo de 2000. Javier tomó la decisión de publicar el documental completo en su canal de YouTube. Se tituló El pueblo fantasma de Chihuahua, la verdad detrás de San Jerónimo de Álamos. El video incluía todo: los cuadernos, las grabaciones, las fotografías, las entrevistas con los sobrevivientes. En menos de una semana, el video alcanzó 5 millones de vistas. Los comentarios se dividían entre quienes creían que era real y quienes pensaban que era una elaborada ficción. Las autoridades de Chihuahua emitieron un comunicado diciendo que reabrirían la investigación del caso. Equipos de investigadores paranormales, científicos, periodistas y curiosos viajaron a San Jerónimo para ver el lugar por sí mismos.
Pero lo más extraño comenzó a suceder después. Personas que visitaban el pueblo reportaban experiencias inexplicables. Algunos decían haber visto la esfera flotando en la plaza central durante unos segundos antes de desvanecerse. Otros escuchaban voces llamándolos por su nombre. Una mujer juró haber visto al padre Anselmo parado en la entrada de la iglesia sonriéndole antes de desaparecer como humo. Los relojes de los visitantes se detenían a las 3:17 cuando entraban al pueblo y volvían a funcionar cuando salían. Teléfonos celulares se descargaban instantáneamente. Cámaras dejaban de funcionar sin razón aparente. En marzo de 2023, exactamente 23 años después del desaparecimiento original, un grupo de investigadores de fenómenos anómalos pasó la noche del 23 en San Jerónimo. Instalaron cámaras de vigilancia en toda la plaza central. A las 3:17 de la madrugada, todas las cámaras captaron el mismo fenómeno. Una luz brillante surgiendo del centro de la plaza, expandiéndose como una onda, y luego contrayéndose de nuevo a un punto antes de desaparecer. La grabación mostraba claramente algo que parecía una esfera translúcida, idéntica a la de las fotografías del padre Anselmo, manifestándose por exactamente 43 segundos. Cuando el equipo revisó las grabaciones, descubrieron rostros dentro de la esfera, 60 rostros, los mismos rostros de las fotografías de 2000. El caso de San Jerónimo de Álamos sigue abierto, no como un caso de desaparición, sino como un enigma que desafía nuestra comprensión de la realidad. ¿Qué era la esfera? Un fenómeno natural desconocido, tecnología extraterrestre, un portal a otra dimensión, o simplemente la manifestación física de algo que las religiones han intentado explicar durante milenios, la transición entre este mundo y el siguiente. Las 60 personas que desaparecieron aquel 23 de marzo del año 2000 no dejaron cadáveres que llorar ni tumbas que visitar, pero dejaron algo más valioso: la certeza de que hay misterios en este mundo que nunca resolveremos completamente. Las familias de los desaparecidos finalmente encontraron algo de paz al conocer la verdad. Saber que sus seres queridos no fueron asesinados, no sufrieron, sino que eligieron conscientemente cruzar un umbral hacia lo desconocido. Socorro Medina dijo en su última entrevista antes de morir: «Mi hermana Rosario siempre fue valiente, más valiente que yo. Ella vio la puerta y decidió abrirla. Yo vi la puerta y corrí en dirección opuesta. ¿Quién de las dos tomó la decisión correcta? No lo sé. Pero espero que algún día, cuando llegue mi hora, esa puerta se abra para mí también. Y espero que mi hermana esté del otro lado, esperándome con esa sonrisa suya, diciéndome: te lo dije, Socorro. Te dije que nos volveríamos a ver». San Jerónimo de Álamos permanece abandonado hasta el día de hoy. El gobierno mexicano declaró el área como zona de investigación científica restringida, aunque la restricción no se aplica estrictamente. Los lugareños de pueblos cercanos evitan pasar por ahí, especialmente cerca del 23 de marzo. Dicen que el pueblo llama a cierta gente, que hay quienes están destinados a encontrar la esfera y quienes nunca la verán, que el tiempo funciona diferente en ese lugar, que pasado, presente y futuro se mezclan como corrientes de agua encontrándose en un río. El reloj de la torre de la iglesia sigue marcando las 3:17. Nunca se ha movido, ni siquiera cuando intentaron repararlo. Los técnicos dicen que no hay razón mecánica para que esté detenido. Simplemente se niega a avanzar, como si esos 34 minutos finales del 23 de marzo de 2000 se hubieran convertido en un bucle eterno. Como si el tiempo en San Jerónimo hubiera decidido detenerse para siempre en el momento exacto en que 60 almas dejaron este plano de existencia. ¿Qué crees tú?
Fueron las 60 personas que se quedaron víctimas de un fenómeno inexplicable o fueron elegidos para algo más grande. ¿El padre Anselmo cometió un error al quedarse o cumplió con su deber hasta el final? ¿Y qué hay de los que evacuaron, de los que se salvaron? ¿Realmente se salvaron o perdieron la oportunidad de presenciar algo trascendental? Estas son preguntas que cada quien debe responder desde su propia perspectiva. Pero hay algo que es innegable. San Jerónimo de Álamos nos recuerda que el mundo es mucho más extraño y misterioso de lo que queremos admitir. Si esta historia te ha hecho cuestionar la naturaleza de la realidad, si te ha dejado con más preguntas que respuestas, te invitamos a que te suscribas a Ecos del Silencio, porque este canal está dedicado a explorar los rincones más oscuros y perturbadores de lo desconocido. Activa la campanita de notificaciones, porque cada semana traemos casos como este, historias que desafían la lógica y te harán dormir con una luz encendida. Comparte este video con alguien que necesite saber que hay cosas en este mundo que nunca entenderemos completamente. Y déjanos en los comentarios, ¿cruzarías tú la puerta si se te presentara la oportunidad? El pueblo fantasma de Chihuahua, donde el reloj nunca avanza, sigue ahí, esperando a que alguien más valiente o más desesperado que el resto decida visitarlo el 23 de marzo a las 3 de la tarde, esperando a que la esfera se manifieste una vez más, esperando a completar el ciclo. Porque según algunos investigadores del fenómeno, la esfera necesita exactamente 326 almas para completarse. 60 ya cruzaron. Quedan 266 por ir. Y tal vez, solo tal vez, esas 266 personas que evacuaron en el año 2000 están destinadas a regresar. Tal vez el tiempo es un círculo y todos eventualmente volvemos al punto donde tomamos la decisión más importante de nuestras vidas. Hasta que eso suceda, San Jerónimo permanecerá como un monumento a lo inexplicable, un recordatorio tallado en piedra, adobe y silencio de que hay puertas en este mundo que algunos pueden ver y otros no. Que hay llamados que solo ciertos oídos pueden escuchar, y que cuando el reloj marca las 3:17 en un pueblo perdido de Chihuahua, el tiempo deja de ser una línea recta y se convierte en un espiral infinito donde pasado, presente y futuro bailan juntos en un vals eterno. Esto ha sido Ecos del Silencio, donde las historias nunca terminan, solo se transforman. Nos vemos en el próximo misterio.